Me llamo Giovanni Ortiz, soy el pastor de la Iglesia Bautista Particular Faro de Gloria. Eh, Tengo 24 años de estar para la gloria de Dios casado, una hermosa mujer que ha bendecido mi vida por su piedad, por su amor al Señor. De esa unión el Señor nos ha permitido tener una hija y como les he dicho, hago parte de la comunidad hace 14 años desarrollando este ejercicio. Y no siendo más, mis hermanos, los invito a que por favor vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Los versos que estaremos leyendo son los versos 5 al 7. El título de esta enseñanza es tal como aparece en la Reina Valera: Dios es luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Me permito leer para ustedes. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Les invito a orar, por favor. Señor Dios, en esta mañana queremos acercarnos a ti, suplicar e implorar tu dirección, que seas tú guiándome a través de esta tu palabra para poder cumplir con el propósito de edificar tu cuerpo, tu iglesia. Sabemos, oh Dios, que no hay un hombre que sea suficiente para esta labor. Mas queremos en esta mañana confesar nuestros pecados, pedir perdón por ellos e implorar la gracia suficiente, esa gracia sublime, soberana, que tuvo y tiene la capacidad de perdonar cada uno de nuestros pecados y hacernos aceptos en el amado. Bendito sea tu nombre en este tu día, porque podemos contemplar las maravillas de tu obra en la cruz del Calvario. Hemos sido redimidos, justificados, santificados, glorificados. Padre, y todo esto por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Por eso imploramos tu dirección, Espíritu Santo, y rogamos que nuestras mentes estén preparadas para discernir, para digerir, para rumiar, para meditar en esta tu palabra. Por eso te pedimos también, oh Dios, que cualquier distracción en esta mañana seas tú teniendo control de este tiempo, de este espacio y de las circunstancias que nos rodean. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Permítame ponerlos en contexto. Primera de Juan es escrita por Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Él, al igual que Mateo, Marcos y Lucas, ha escrito el Evangelio. Y uno de sus propósitos lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 31. Si usted no lo puede ubicar, permítame a mí leerlo por usted. El propósito por el cual el Evangelio se ha escrito es este: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Significa esto, queridos hermanos, que el apóstol Juan tiene un único propósito al escribir estas verdades que transformarán e impactarán nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito? Bueno, no es otro que el creer que Jesús es quien dijo que era. ¿Y quién dijo que era? El Cristo,
el Hijo de Dios. Y al creer en esta verdad, hemos de recibir como un fruto de gracia algo muy especial, algo que no poseíamos. En este caso, como lo dice el propósito, no es otra cosa que la vida eterna. Por eso, en el primer capítulo de Juan, él tiene la intención de reconocer que el Verbo es Dios, que es el creador y sustentador de todas las cosas. Cada evento, cada milagro, cada señal, cada obra en el Evangelio tiene este maravilloso propósito: revelar a Jesucristo como el Señor, como el Dios verdadero. Y Jesús no lo negó. Cuando le preguntaron abiertamente, dinos quién eres tú, él reconoció públicamente quién era. Él es el enviado de Dios. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y todo aquel que crea en esta verdad pasará de muerte a vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Ustedes podrán leer los primeros 5 versículos o los primeros 4 versículos de esta carta, ya que él lo que va a comunicar es precisamente eso. Hemos visto, hemos tocado, lo hemos palpado, lo hemos oído, hemos comido con él, hemos visto su gloria, gloria como del Hijo de Dios, del unigénito de Dios, lleno de gracia y de toda verdad. Él, Juan, aquí en esta carta también tiene un propósito particular, y es el propósito que vamos a entrar a estudiar en esta mañana. Quiero no hacer una exégesis de todo el libro, pero sí les voy a mostrar el propósito o la intención que tuvo Juan al escribir este evangelio. Por ejemplo, en el versículo 4 de Primera de Juan, en el capítulo 1, nos deja ver claramente que esa revelación de Jesucristo, la revelación que contemplamos acerca del Verbo de gloria, esa revelación de la vida en la persona de Jesucristo, produce algo en la vida del creyente. Y quiero que lo lean conmigo. Versículo 4 del capítulo 1. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que en la revelación de Jesucristo el creyente recibe algo mucho más allá de la vida eterna, y es el gozo de saber que ya no hace parte y no es objeto del justo juicio de Dios, que la ira reservada para los impíos ya no le ha de manifestarse o no se ha de manifestar. ¿En quiénes? En los creyentes. Otro de los propósitos que se nos deja ver claramente lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1. Leo para ustedes. Hijitos míos, observen lo que dice. Estas cosas os escribo para ¿qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que esta carta tiene la intención de estimular a los creyentes a vivir en la santidad que Cristo ha aplicado para su iglesia. Otro de los propósitos lo encontramos en el capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre quiénes. Bueno, entonces sabemos que hay un grupo que aparentemente modela la fe como la modela la iglesia, pero que de alguna manera son expuestos como no verdaderos creyentes. Aquí, en el contexto histórico, le está hablando a los gnósticos. Los gnósticos pensaban que Jesucristo no había venido en cuerpo, ya que la idea que ellos tenían en mente es que el cuerpo o la materia es pecaminosa. Por lo tanto, la idea que tenían acerca de la materia es que el cuerpo o la materia era una cárcel que de alguna manera contenía al espíritu. Y Juan el apóstol va a decir, hey,
esto no es. No es eso lo que ellos están diciendo. Por eso ustedes van a escuchar esa frase de hemos oído, hemos visto, hemos palpado. Nosotros comimos con él, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. O sea que esta carta tiene un propósito. ¿Cuál es? Corregir el error, defender la sana doctrina. Pero quiero mostrarles un propósito diferente que lo encontramos en el capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan 5, versículo 13. ¿Están conmigo? Dice el texto: estas cosas, ¿qué dice? Os he escrito a vosotros, ¿que qué? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuál era el propósito del Evangelio? Creer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Y al creer esto, ¿qué vamos a recibir? Vida eterna. Aquí el propósito es diferente. ¿Pueden notarlo? El propósito no es para vida eterna. Él les está escribiendo a los creyentes porque estos ya tienen la vida eterna. Tienen la certeza y la convicción de la obra que Cristo hizo en sus vidas. O sea que esta es una carta para los creyentes que tienen certeza de la obra de redención. Después de contemplar aquel que es digno de toda gloria, al admirar sus perfecciones, al rendirnos ante su perfecta humanidad, aquel que es nacido de nuevo es impelido, movido por el mismo Espíritu de Dios a exaltar, a adorar, a centrar sus mayores esfuerzos en crecer en el conocimiento de aquel Verbo que fue hecho carne, que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Naturalmente, el creyente, cuando se encuentra con la revelación de Jesucristo, es movido a una doxología, a una exaltación, a rendirle gloria y honra a aquel que es digno de ella. Y eso, como lo he dicho, ustedes podrán verlo en los versículos 1 al versículo 4. Todo hombre que se encuentra con la verdad de Jesucristo ha de declarar: oh, qué gran Salvador es nuestro Cristo. Un Salvador que es rico en misericordia, que nos salvó, como lo decía el pastor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ya que por el contrario, ustedes y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Más bien, permítame decirles en esta mañana, Él, de su voluntad, libérrimamente, o sea, la expresión más grande de libertad, un superlativo, le plugó, le plació hacernos nacer a ustedes y a mí por la palabra de verdad. Una vez nosotros hemos nacido por esa palabra de la verdad, tendremos que preguntarnos lo siguiente: una vez hemos nacido de nuevo, una vez somos movidos a la adoración y a la exaltación, una vez conocemos las virtudes de Cristo, tendríamos que preguntarnos qué demanda el Señor de aquellos que han pasado de muerte a vida. ¿Qué te pide a ti el Señor? ¿Qué le ordena el Señor a su iglesia? ¿Qué le pide Dios a todos aquellos que han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados
al reino de su amado Hijo. Y quiero que antes de continuar con la enseñanza, se tome unos breves segundos para meditar en ello. ¿Qué quiere el Señor de ti? ¿Qué te pide el Señor a ti? Aquel que ha nacido de nuevo por la palabra de Dios. Como lo dice el apóstol Pedro, el Señor nos pide, como aquel que nos llamó es santo, sed también todos vosotros santos en toda vuestra manera de ser. La razón está escrito, Dios lo demanda, Dios lo ha regulado, lo ha establecido. ¿Y qué es lo que ha establecido? Que aquellos que han de vivir santa y piadosamente lo deben hacer porque Dios es santo. No lo hacemos para agradar a nuestra pareja. No lo hacemos porque queremos mostrarle al mundo que somos diferentes a ellos. Orgánicamente y naturalmente eso ha de pasar. Pero la razón por la que vivimos de manera santa y piadosa no es otra que Él es santo. Porque Él es santo, Dios me dice a mí que yo debo ser, ¿qué? Santo. Está escrito. Por eso el Señor Jesucristo nos hizo saber que si nuestras justicias no son mayores que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. No entraremos en el reino de los cielos. Y no es por obras como el pastor lo ha comunicado. Es por gracia. Es un regalo. Es un don inmerecido. Pero Dios también establece que aquellos a quien Él ha salvado, estos manifestarán las obras de Cristo. Por eso nos recuerda una vez más el Señor Jesucristo: sean perfectos como mi Padre es perfecto. Estimados hermanos, definitivamente el estándar de Dios es extremadamente alto. Por eso Mateo 19 en el verso 17 nos dice: ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Permítame exclamar: oh, qué gran Salvador es nuestro Cristo, el cual, por medio de su muerte y resurrección, venció al imperio de la muerte y al pecado. Es gracias a su obra que Él nos imputa su justicia y nos hace aceptos en el amado. Es en Cristo Jesús que usted y yo tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y como lo dice el himno, mis pecados llevó en la cruz do murió. El sublime, el tierno Jesús los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. A continuación, les invito a fijar su atención en el texto y en el desarrollo del sermón que cobrará sentido en la lectura de este mismo. Hoy solamente trataré el versículo 5 al versículo 7. Y hemos dicho que el título de nuestro mensaje es Dios es luz. ¿Quién es Dios? Bueno, al tener en cuenta lo que se nos ha comunicado en los versículos 2 y 3, permítame leerlo y síganme en la lectura. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estimados hermanos, amada iglesia, es evidente que los lectores de esta carta no son ignorantes de quién es Dios. Es evidente que los lectores de esta carta no ignoran lo que Dios hizo por medio de Jesucristo al salvar a los suyos. Es evidente que esta congregación, que este grupo de cristianos entienden la obra de redención que Cristo hizo por ellos. Es evidente que ellos entienden quién es Jesús. Jesús es Dios. Es evidente que la fe y la gracia que se nos ha otorgado nos han dado en sí mismas, en la persona de Jesucristo, vida eterna. Iglesia de Jesucristo, Él es la provisión de Dios frente al pecado de los hombres. Y es gracias a su obra en la cruz que quienes poseen este conocimiento entienden que Dios tuvo que tratar con el pecado porque Él es luz, porque Él es santo, porque Él es la verdad. Mis hermanos, Dios tuvo que tratar con el pecado del mundo. Dios tuvo que tratar con tu pecado y mi pecado, porque este Dios al cual servimos es un Dios santo, santo, santo. Ustedes y yo no ignoramos lo que Cristo hizo y todo cuanto tuvo que sufrir por causa de nuestros delitos y transgresiones. Ustedes entienden que Dios tuvo que tratar con su pecado porque Él es luz. Esto significa que sin la intervención de Dios, la ecuación o el problema concerniente al hombre no tiene respuesta, no tiene solución, ya que los hombres sin Cristo son arrastrados por sus propios deseos pecaminosos. Son como caballos salvajes desenfrenados galopando hacia un abismo que conduce a la muerte eterna. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Solamente una gran expectación de juicio. ¿Significa esto que es necesaria la revelación de nuestro eterno Redentor para que sea posible nuestra libertad? Que crean que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo esto podamos poseer la vida eterna en su nombre. Es en el conocimiento del verdadero Dios y su obra frente al pecado que el hombre puede darse cuenta de su propia incapacidad para salvarse y su gran necesidad de un Salvador. Escuchen por favor las palabras del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de pecado? ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y ante esta súplica, ante este ruego, escuchen la respuesta del apóstol. Él dice y declara: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Oh, qué gran Redentor y Salvador es nuestro Cristo.
Por eso es necesario este mensaje, ya que ningún otro mensaje, escuchen por favor, tiene la capacidad en sí mismo de proveer salvación. Solo el Evangelio de Jesucristo es la respuesta de Dios al hombre que desprecia este mensaje y desprecia a Dios. Y que Dios soberanamente otorga a los suyos, teniendo misericordia de quien quiera tener misericordia. Amados, lo que el texto nos comunica en el versículo 5 es que usted no es ignorante, ni yo soy ignorante de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos una responsabilidad con relación a este mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Y qué se dice de ese mensaje? Lo anunciamos. Estimada iglesia, Dios es luz. Esto nos habla de su santidad, de su carácter moral, de su veracidad. Este mensaje, como pueden darse cuenta, es un mensaje que se le entregó a los apóstoles y que ellos, sobre este fundamento, han construido la iglesia, y nosotros seguimos construyendo sobre este mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Dios es santo, que Dios reveló su carácter moral en la persona de Jesucristo, que Dios trascendió por encima del pecado del hombre, y que aún cuando en su inmanencia habitó con nosotros, el pecado no lo afectó. ¿Por qué razón? Porque Él es santo. Él es Dios, mis hermanos. Es necesario que usted y yo en esta mañana comprendamos que es Dios mismo quien transmite el mensaje. Escuchen bien. Este es el mensaje que hemos oído. ¿De quién? De Él. O sea que este mensaje, ¿quién lo comunica? Dios mismo. Dios es el garante de que este mensaje se comunique correctamente. Pero la pregunta que surge es, ¿qué tengo que hacer yo como iglesia? ¿Cuál es mi tarea? Bueno, la tarea que Dios nos ha dado consiste en transmitir fielmente el Evangelio de Jesucristo. Este mensaje que es poder de Dios para salvación a todo aquel que escucha. Hacer lo mismo que hicieron los apóstoles. Nada más, nada menos. Comunicar el mensaje tocante a la persona de Jesucristo. Su tarea no es y no consiste en innovar. Su tarea no consiste en adornar. Su tarea no consiste en modificar, entretener o diluir el mensaje. Lamentablemente, existen algunas personas que se hacen llamar cristianas, que son movidos a escuchar un mensaje que no tiene nada que ver con el Evangelio. Este mensaje y quienes lo proclaman tienen la intención de resolver o tratar un problema totalmente diferente al que es expuesto en las Escrituras. Psicología, estoicismo, tienen la intención de resolver un problema diferente al de la palabra de Dios. Su intención no es otra cosa que mejorar al hombre, pero no lo logran. Ellos no entienden que el verdadero problema del hombre es que éste está separado de Dios por causa de su pecado. Este es el verdadero problema del hombre. El verdadero problema del hombre
no es que éste necesita ser mejorado, ya que éste se encuentra muerto en sus delitos y pecados, bajo la ira de un Dios santo, santo, santo. El hombre es enemigo de Dios. Lo que el hombre necesita es pasar de muerte a vida. Lo que el hombre necesita es el milagro de la resurrección, el milagro de la vida eterna. Por eso en esta mañana les invito a considerar, a la luz de lo que hemos dicho, que sin la intervención de Dios, el hombre se encuentra muerto y en miseria. Lo que su familiar necesita no es ser mejorado. Lo que su familiar necesita es nacer de nuevo. Es el milagro de la vida eterna. Y es allí cuando el evangelio cobra sentido y valor para nuestras almas. Ya que usted logra entender que usted y yo no podemos resolver el grave problema de nuestro pecado. Esto nos lleva a contemplar una pregunta. ¿Cómo podemos vivir en la luz y tener pecados que necesitan perdón y limpieza? ¿Cómo yo puedo vivir en la luz y aún así tener que encontrar perdón de pecados y limpieza? Bueno, la respuesta de Dios es que Él, mediante el sacrificio expiatorio del Hijo, ha hecho provisión abundante de perdón y limpieza. Él, Jesucristo, nos ha imputado su justicia, declarándonos justos ante el Padre. Pero algo que debemos entender y dejar bien en claro es que es totalmente, escúcheme bien, incoherente, contradictorio y absurdo. Es totalmente incoherente, contradictorio y absurdo que pensemos usted y yo que es posible que estemos delante de un Dios santo, que digamos tener comunión con Él y con los demás, y sigamos revolcándonos en la inmundicia que llevó a Cristo a morir por nosotros. Es incoherente, contradictorio y absurdo que usted y yo nos hagamos llamar cristianos y vivamos todavía revolcándonos en esa suciedad que llevó a Cristo a morir por nosotros. Estas personas han hecho de la gracia una licencia para pecar. Por eso el versículo 6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y ¿qué? El pastor hablaba esta mañana en la escuela dominical acerca de las buenas obras, ¿cierto? Las obras revelan el carácter de Cristo obrando ¿en quién? En mí. Las obras revelan a Cristo y la obra que Él ha hecho en la vida de ¿quién? Del creyente. Por eso el Señor Jesucristo declara lo siguiente: por sus frutos los van a conocer. No porque estos frutos produzcan salvación, no, más bien porque hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados. Dios preparó buenas obras de antemano
para que nosotros pudiéramos andar en ellas. O sea que las buenas obras son el resultado de la obra que Cristo ha hecho en la vida de aquel que dice ser un creyente. Mis hermanos, lamentablemente muchos de aquellos que dicen ser creyentes han utilizado la gracia como una licencia para pecar, para adulterar, para fornicar, para mentir, para robar, para alcoholizarse, para maltratar a sus esposas, para no sujetarse a sus esposos. Y no entienden uno de los propósitos por los cuales se escribió esta carta. ¿Recuerdan? Primera de Juan 2:1. Esto se ha escrito para que ustedes, ¿qué? ¿Qué dice? No pequéis. El estado natural del creyente es que éste vive y practica la santidad de aquel que es su modelo, que no es otro que Cristo mismo. Permítame hacer énfasis en esto. Es incongruente, absurdo, incoherente decir que se es cristiano, pero se vive en la inmundicia del pecado por el cual Cristo murió por nosotros. Lo que la carta nos dice es que mentimos y no practicamos la verdad de Dios. O sea, decimos que Dios no es verdad. Cuando vivimos de esa manera, creyendo que estamos honrando y glorificando a Dios, hacemos a Dios mentiroso. Eso es lo que nos dice la Escritura. Lo que se quiere decir aquí es que no nos conducimos bajo la verdad de Dios. Lo que nos quiere decir este texto es que no creemos lo que Dios dice en su palabra. Lo que se nos está comunicando cuando vivimos de esa manera es que usted y yo no creemos que lo que dice su palabra es verdad. Literalmente están en tinieblas, no son santos. Quiero que hagamos un repaso por las Escrituras. Acompáñenme por favor sin perder de vista Primera de Juan. Y miren lo que dice Primera de Juan 3, versículo 5 al 10. Primera de Juan 3, versículos 5 al 10. Y quiero que todos lo leamos, por favor. De manera reverente, quiero que hagamos la lectura de este texto. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Logran entender y discernir lo que acabamos de leer? Mi hija me preguntaba hace 8 días, papá, ¿por qué repetías tanto? Es incongruente, incoherente y absurdo que yo diga que soy un nacido de nuevo, que camino en la justicia de Dios, pero vivo en la práctica de un pecado.
Lo que el texto nos comunica es que no soy un hijo de Dios. No se engañen, no debemos engañarnos. La verdad no está en nosotros, estamos en las tinieblas, no somos santos. ¿Qué tengo que hacer con el conocimiento de la verdad del Hijo de Dios? Pues lo que se me pide es que la modele. No significa que no pequemos, porque si decimos que no pecamos, también hacemos mentiroso a Dios. Lo que se nos dice es que nosotros no vivimos en la práctica, en el ejercicio, en la rutina, en la constancia de un pecado. Acompáñenme por favor a Efesios 5, versículo 1 al 6. El título que le da la Reina Valera es, o sea que esto tiene que ver con quiénes, con nosotros los que tenemos la revelación de Jesucristo, ¿cierto? Miren lo que nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos, andad en amor como también que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero escuchen bien, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué se dice? Ni aun se nombre entre vosotros como qué, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de qué, de gracias. Porque sabéis esto, ¿lo saben? Que ningún fornicario o inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero me interesa lo que dice el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No nos dejemos engañar. No pensemos que no hay nada de malo en ser cristianos que aparentemente modelan a Cristo, pero que en sus casas son el mismísimo demonio. O en sus empresas. ¿Saben ustedes que tristemente hay muchos que llevan una vida doble? Que no son honestos, que aparentan. Dios nos llama a la santidad. ¿Y saben por qué nos llama a la santidad? Porque Él es santo. Sigamos afirmando este pensamiento. Vayan por favor a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Hablando acerca de nuestra vida antigua, algo que se marca, y el verbo que se utiliza es en tiempo pasado. Miren lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? ¿No les parece muy similar a lo que ya leímos? ¿Cómo los llama? Hijos de desobediencia. ¿Qué vendrá sobre los hijos de desobediencia? La ira. ¿Por qué vendrá la ira? Porque no son hijos de Dios. Porque no han sido declarados justos. Recuerden, somos justificados en Jesucristo. Esa es una acción legal. Cristo pagó la deuda y el Padre nos ve ahora en la persona del Hijo. Nuestros pecados todos fueron perdonados, pero fueron perdonados. Ustedes y yo somos libres del pecado, pero no libres para pecar. En las cuales vosotros, miren el tiempo, también anduviste, ¿en qué? En otro tiempo cuando vivías en ella. O sea, eso era lo natural.
que viviéramos así, pero que ahora al estar en Cristo no somos llamados a tener ese modelo de vida. Ahora miren lo que dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué razón? Habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Permítame leer otro texto. No es habitual en mi enseñanza que generalmente ponga muchos textos, pero quiero que por favor miren lo que dice Primera de Corintios 6, versículo 9 al 11. Primera de Corintios 6, versículos 9 al 11. ¿Están conmigo? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Lo saben? Solo aquellos que han sido declarados como justos por la obra de Jesucristo serán los únicos que alcanzarán la redención eterna. Pero miren lo que les dice: no erréis. ¿Qué entienden por esa palabra no errar? No se equivoquen, no se engañen. ¿Quiénes no heredarán el reino de los cielos? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué? Y observen qué dice acerca de nosotros. Y esto erais, ¿qué? Dando a entender que ya no lo somos. Y no lo somos porque hayamos determinado no serlos. Fracasaremos. No lo somos por la obra que Jesucristo hizo en favor de nosotros. Miren lo que dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid ¿de qué? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. ¿Qué debemos hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No se engañen, hermanos. Hay personas, sé que el pastor lo ha escuchado, yo lo he escuchado, posiblemente ustedes lo han escuchado, de hombres que piensan que pueden adulterar, de mujeres que pueden fornicar o adulterar, pero que aún así son amados por Dios. Y que pueden seguir en la inmundicia de su pecado aun cuando saben que Dios es santo. Y apelan a la gracia de Dios. Lo que la Biblia dice es que un creyente verdadero hará lo que Dios demanda en su palabra. En este caso, ¿qué se nos dice? No se nos dice que evangelicemos a esa persona que nos está conduciendo hacia el pecado de la fornicación. Lo que se nos dice es: huya, no negocie, huya, no seamos más sabios que Dios. Al parecer, lo que algunas personas que se hacen llamar cristianas poseen es un conocimiento acerca de la salvación, pero no es experimental o o vivencial. Ellos no lo viven, ellos no lo entienden, lo saben aquí desde la razón, pero la evidencia de que no lo entienden es sus obras. No es nada más que mera información que no tiene la capacidad de obrar el milagro de la vida eterna.
Más bien esa información capacita, forma y prepara a fariseos que han de poner su confianza en sus obras y en una falsa moralidad. Amados hermanos, el verdadero conocimiento del Evangelio transforma, traslada y regenera. ¿No dice la Escritura que hace todas las cosas nuevas? Por eso se nos indica que lo natural para el pueblo de Dios es que andemos ¿cómo? En luz, que andemos en la santidad del Señor. Mire, hermanos, ustedes y yo, dentro de esta comunidad, la comunidad de los santos, debemos estimularnos en el amor, pero también en la piedad, también en la santidad, también en el arrepentimiento. Cuando su pastor los llame y los exhorte, los amoneste frente a una conducta que no glorifica a Dios, no piense que la intención de su pastor o de su hermano es levantarse contra usted y tener una actitud personal en contra suya. ¿Saben qué les está mostrando su pastor o ese hermano? Amor. Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama, corrige y disciplina. Si no eres corregido, si no eres disciplinado, si no se te muestra tu condición, realmente lo que se te está diciendo es que no eres un hijo de Dios, eres un bastardo, un hijo de desobediencia. Si decimos, escuchen bien, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos. ¿Entendemos eso? Por eso se nos indica que lo natural para el pueblo de Dios es que andemos en la luz y en la santidad del Señor, descansando y poniendo nuestra confianza en la obra y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es su sangre, amados hermanos, la que logró limpiarnos de todo pecado. Es su sangre, es su obra, son sus méritos. Pero nosotros nos esforzamos en caminar en ellos para honrar la gloria de aquel que murió en la cruz del Calvario. Él, mis hermanos, logró limpiarnos de todo pecado. Él pagó por nuestra deuda. Su sacrificio como sustituto logró cancelar totalmente las demandas del Dios justo y santo. Significa que si Dios tuvo que tratar a su Hijo de esa manera para perdonar nuestros pecados, eso significa que nuestros pecados fueron grandes en gran manera. No pisoteemos la sangre del Cordero de Dios. No tengamos por inmunda la sangre de aquel que vivió de manera santa, limpia y sin pecado. Este es un llamado a saber qué hacer con el conocimiento que se nos ha dado, que no es otra cosa que vivir como Él mismo vivió. Todos tus pecados fueron perdonados, tus pecados pasados, presentes y futuros. Todos en la totalidad fueron llevados a la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Oh, qué gran Salvador es nuestro Cristo. Los verdaderos creyentes se preocupan por el honor y la gloria de Dios. Los verdaderos creyentes anhelan obedecer. Los verdaderos creyentes buscan agradar al Señor. Por el contrario, el hombre que simula vivir en la luz hace lo mismo que hizo Adán. Se esconde. No quiere que se sepa su pecado. Lo disfraza. Lo justifica.
se engaña creyendo que Dios se alinea y entiende su conducta, y por eso apela a su corazón, el cual es engañoso, y termina justificando su conducta. Estos falsos profesantes lo que hacen es que afirman su voluntad sobre la voluntad del Creador. Ellos se declaran a sí mismos como soberanos y niegan la soberanía del Dios santo, santo, santo. Niegan la omnisciencia de Dios, niegan la ira de Dios. Hermanos, ellos obran en contra del reino de Jesucristo. Ellos se oponen a la verdad de Dios, son mentirosos, pero lo han oído. Lo saben, no son ignorantes y han decidido pecar libre y voluntariamente, aun cuando entienden lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿No es eso terrible? Ellos con esta actitud niegan la divinidad de Cristo. ¿Cuándo negamos la divinidad de Cristo? Cuando vivimos de manera incoherente. A muchos creyentes hoy se les pregunta, ¿usted cree en Cristo? Sí, pastor. ¿Usted cree que Jesús es Dios? Amén, pastor. ¿Usted cree en la Trinidad? Gloria a Dios. Pero ¿saben cómo niegan todas estas verdades? Con sus conductas y pecados. Ellos, como lo afirma el escritor de los Hebreos, tienen por inmunda la sangre del pacto. Les pido, por favor, que no pasen por alto el siguiente pensamiento. Pensamiento que tiene que ver con esta casa, en donde Dios mora y se congrega su pueblo. Esta no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pero este lugar ha sido consagrado, reservado, separado. ¿Para qué? Para la adoración pública. Este lugar, al igual que quienes se congregan, se consagran, se santifican y se separan para adorar públicamente a Dios. Ustedes y yo y la iglesia Faro de Gloria y Gracia Soberana y todas las iglesias en este momento le están haciendo saber al mundo que somos diferentes, que este tiempo y espacio no son comunes. Este espacio y este tiempo han sido reservados para la adoración, que los santos, escuchen bien, los santos le rinden a Dios. A ese Dios que es santo, santo, santo. ¿Usted logra entender a qué viene? ¿Cómo debe acercarse a Él? Sí, nuestra confianza está puesta en la obra que Cristo hizo. Pero es incoherente que yo le diga a ese Dios santo, 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 al cual digo amar, que tiene Él que comprender y ajustarse a mi vida de pecado. Lamentablemente, algunas personas olvidan o no tienen en cuenta que lo que hace especial este lugar es la presencia pactual de Dios. Él es quien gobierna. Por ese motivo, quienes se congregan y hacen parte de la iglesia deben ser santos objetivamente y subjetivamente. Si la casa es de Dios, es Él quien determina cómo debemos acercarnos a Él. Y Él dice que sin santidad nadie verá su rostro. Lo que el texto nos comunica es que no hay ambigüedades en Dios. No hay sombra de variación en Él.
Él es el Dios inmutable. Y lo que nos enseña la palabra es que o eres de Cristo o eres del diablo. ¿Eres del reino de las tinieblas o eres del reino de la luz? ¿Tienes la vida de Cristo o vives en tus pasiones dándole rienda suelta a tus concupiscencias, evidenciando con esto que estás muerto en tus delitos y pecados? Hoy le hablo a tu conciencia. Por favor, mírenme por un segundo. Usted sabe quién es delante de Dios. Ustedes saben quiénes son delante de Dios. Yo lo sé. Ustedes y yo sabemos que hemos pecado, pero no pecamos y no vivimos en la práctica del pecado y no nos ejercitamos continuamente en ese pecado. Si ese pecado se ha venido consumando y se ha llegado y se practica y se practica y se practica, yo tengo que hacer un alto y ser honesto conmigo mismo y decir: Señor, conviérteme y seré verdaderamente convertido. Necesito nacer de nuevo. Esto evidencia que yo no he nacido de nuevo. La práctica de mi pecado demuestra que yo no soy un hijo de Dios. Este es un llamado a vivir una vida congruente a su revelación. Y para ello necesitamos depender absolutamente de la obra de Cristo. Creer que sus mandamientos no son gravosos, que es por medio de Él y a través de su Santo Espíritu que podemos poner por obra su palabra. Hermano Hernando, usted hizo una pregunta. ¿Hernando? Hernán, que el pastor comunicó de una manera apropiada. Una pregunta que creo que es muy útil para nosotros como iglesia. Yo quiero sumar a esa respuesta 2 versos que puedan ayudarnos. Por favor, vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. ¿Están conmigo? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? ¿Mediante qué? Y la fe en la verdad. La santificación no es producto del esfuerzo humano. La santificación es una obra del Espíritu Santo que lleva al esfuerzo humano. Si verdaderamente un nacido de nuevo es nacido de nuevo, el Espíritu que mora en él lo capacita, lo prepara y lo lleva a hacer buenas obras que glorifiquen el nombre de Cristo. No es en nuestras fuerzas, es un depender absolutamente de lo que Cristo hizo por mí. Señor, tú conoces mi pecado, tú sabes cómo lucho con mi carne. Ayúdame, por favor, porque no puedo solo. Guíame a esa verdad que se alinea con lo que enseña las Escrituras. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. En mi cuenta me quedan 2 minutos. Hermanos, miren lo que dice. Permítame ubicarlos en el contexto. Esto es lo que nosotros declaramos el nuevo nacimiento. Dios llevando a cabo la obra en la vida de él, que estaba muerto. Permítame leer desde el versículo 25. Y quiero que observen con mucho cuidado los pronombres a quien se le dan. Miren lo que dice el versículo 25.
esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién lo hará? Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Quién nos limpiará? Dios. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién? Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién hará esa obra? Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Quién quitará el corazón de piedra? Y os daré un corazón de carne. ¿Quién? Dios. Pero miren lo que dice a continuación. Una vez el Señor ha llevado a cabo la obra de la regeneración, ese milagro de la vida eterna, ahora lo que se nos dice es que se nos va a dar a alguien. ¿A quién? Y pondré dentro de vosotros ¿a quién? ¿Y qué pasará? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. ¿Y qué? Sin la obra del Espíritu Santo, esto es imposible. Necesitamos nacer de nuevo para ser facultados por el Espíritu. El Espíritu es el que nos va a llevar a poner por obra ¿qué? La palabra. Guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obras. Sin la intervención de Dios, su santificación no tendrá nunca un resultado que glorifique a Dios. Sí, ¿cuál es nuestro deber? Ir, suplicar, rogar, implorar y depender absolutamente de la obra de redención. No estamos solos. Por eso es importante crecer en los medios de gracia que Él nos dio. Congregarnos, orar, meditar la palabra. A eso somos llamados. Y quiero terminar con la lectura de algunos textos. Lean por favor conmigo Primera de Juan 2 versículos 14 al 17. ¿Están conmigo? Dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, a Jesucristo el Señor. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. ¿Y qué dice? Y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué hemos hecho? Y hemos vencido al maligno. Miren lo que se nos pide. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué tenemos que decir? El amor del Padre no está en él. No tratemos de justificar lo que Dios no justifica. El amor de Dios no está en él y no está sobre la persona que dice amar a Dios, pero ama al mundo y sus deseos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios a la luz de lo que hemos leído? Nuestra santificación. Hombres, jóvenes, mujeres y niños, ancianos, no se engañen. La pornografía no es un elemento que glorifique a Dios y que nos haga creer de alguna manera que porque vengo a la iglesia el domingo, Dios va a equiparar eso con la obra de Jesucristo. Huye de la fornicación, huye del adulterio, huye de la pornografía, huye de todos esos vicios que no honran ni glorifican al Padre. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 5, verso 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo
¿Es que creemos esto? Sí, espero que sí. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando amamos a Dios, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo sabemos que es un hijo de Dios? Porque decimos amar a Dios, pero como lo enseñaba el pastor en la escuela, ¿qué hacemos? Hacemos buenas obras. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Por qué? Porque Él me va a llevar a la gloria de Cristo, a glorificar su nombre. ¿Cómo? Por medio de las obras. Pero miren lo que dice. Pues este es el amor a Dios. ¿Qué? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe en la persona del Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, en Primera de Juan 1, termina diciendo en el verso 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es un recordarnos a nosotros mismos en quién está puesta nuestra fe. En Cristo, nuestro eterno Redentor. Dios los bendiga, mis hermanos.